Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. El alfarero volvió y la hizo otra vasija. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El modelo perfecto utilizado por Dios para tipificar la vida de los seres humanos son las vasijas de barro. Si miramos el significado que puede tener una vasija con relación al hombre, tú y yo nos podemos dar cuenta que Dios utiliza esta figura porque tiene un significado profundo. A través de este modelo, Dios nos puede enseñar muchas cosas. En primer lugar, hay que ver las características de las vasijas. Las vasijas, en primer lugar, son hechas de barro. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 3, versículo 19 dice lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El valor de las vasijas depende de lo que en ellas se contenga. En primer lugar, hemos visto que tú y yo somos creación de Dios y hemos sido formados del polvo de la tierra, que ese es uno de los componentes de los que está realizado el barro. Agua, polvo, arena, barro, lodo. El segundo punto es el valor de las vasijas. Depende de lo que en ellas se contenga. Puede ser agua, como dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 6. Puede ser aceite, como dice Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 2. Puede ser sal, como menciona Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 20. Puede ser incluso miel, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 3. Puede ser vino, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 24. Y además, la vasija puede estar hecha de oro, de plata, de piedras preciosas. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 7 dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Las vasijas son frágiles. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Salmo 103, versículos 15 y 16. ¿Qué herramientas utiliza el alfarero? El alfarero utiliza agua. Utiliza agua para darle forma a esa vasija. Agua para darle la forma que el alfarero quiere que esa vasija tenga. El alfarero también utiliza fuego. Fuego para darle una forma definida, permanente. El fuego, en la palabra de Dios, puede significar pruebas, dificultades, y el agua significa la palabra de Dios. En la casa del alfarero encontramos la palabra de Dios. En la casa del alfarero son formadas nuevas vasijas. En la casa del alfarero, las vasijas rotas son restauradas. Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Lo que Dios requiere de nosotros en nuestros días es que nos dejemos moldear por Él. Dios quiere que tengamos momentos a solas con Él, porque en esos momentos a solas con Dios, Él nos moldea, Él nos transforma, Él nos cambia. Él quita las impurezas que hay en nosotros. El barro, si encuentra una piedra, alguna china,
no se puede hacer luego para darle forma a una vasija. La desmenuza de nuevo. El Señor quiere quitar de nosotros todas las impurezas, esas piedritas que luego pueden aparecer en esa vasija. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías capítulo 33, versículo 2. Dios quiere que confesemos con nuestra boca lo que Dios se ha propuesto hacer, pero nosotros nos tenemos que dejar moldear por Él. Él nos transforma, pero somos nosotros los que tenemos la última palabra. Porque el Señor nos da libre albedrío. Podemos ponernos en sus manos o podemos no hacerlo. La alfarería es un antiguo arte de elaborar vasijas de barro, de cerámica. El alfarero toma el barro en sus manos y lo amasa. El barro ya amasado, ya revuelto, ya blando, se coloca en la rueda. La rueda es el instrumento donde se coloca el barro y girándolo se da forma al barro. Y esa forma va tomando pues la imagen de una vasija. De la rueda se pasa al horno. Ya elaborada y seca la vasija se coloca en el horno para cocerla. Así la vasija se hace dura. Todos sabemos que Dios es el alfarero, es el artesano, es el que elabora las vasijas, es el que elabora las ollas de barro. Es el alfarero perfecto. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 64, verso 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios, el alfarero, tiene un plan para con nosotros. El alfarero tiene un plan perfecto para el barro. El alfarero ve en su mente el producto terminado. Y Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Es como un artesano, es como un arquitecto. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Tú y yo no podemos ver el producto final. Tú y yo no podemos ver el producto terminado, pero Él nos promete que es maravilloso. Es un futuro hermoso. Hay un propósito para nuestra vida. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El alfarero trabaja usando las manos de otros para ayudar a formarnos. Esas manos pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros hermanos, pueden ser nuestros líderes, nuestros pastores, pueden ser nuestros maestros, pueden ser otros creyentes, incluso los que nos persiguen, los que hacen mal contra nosotros. Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. El barro es la tierra utilizada para elaborar vasijas. Me gusta lo que dice Romanos, capítulo 9, verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Tremendas palabras, ¿eh? Por supuesto, en el mensaje de Jeremías el barro representa nuestra vida. Los creyentes son los vasos de Dios, moldeados por Él, para contener el tesoro del Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos
y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Tremendas palabras, las que encontramos en 2 de Timoteo. Los seres humanos están hechos de barro. El barro es polvo mezclado con agua. Somos polvo. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Salmo 103, versículo 14. La cualidad más importante del barro es que se somete a las manos del alfarero, porque si no, el barro se arruina. El barro no se puede automoldear por sí solo. Tiene que tener un alfarero, y Él quiere que cooperemos en la oración, en la meditación, en la obediencia a su voluntad, que nos rindamos a su toque divino. Y luego llega, por supuesto, la transformación. Si no somos transformados por Dios, seguimos siendo polvo, barro lodoso del camino. Por eso, déjate moldear por ese alfarero perfecto. La vida es una rueda, y la rueda es donde el alfarero trabaja. La rueda gira con rapidez. Esa rapidez se produce porque el alfarero controla la velocidad. Y nuestras vidas no las controla la suerte o la casualidad. Dios arregla las circunstancias de la vida que nos moldean. Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Tenemos el ejemplo de José, esclavo en Egipto. Llegó a ser gobernador de Egipto. Y me gusta la vida de José porque vemos a un joven que alineó sus sueños a Dios. Y justamente de esto nos compartió el pasado sábado el pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Marcos 10, en una reunión de jóvenes que tuvimos. Nos habló de los sueños y puso el ejemplo de José. Cómo José alinea sus sueños a los de Dios. Porque tú y yo podemos tener sueños, pero esos sueños están dentro de la voluntad de Dios. Tú y yo podemos tener anhelos, pero esos anhelos están dentro de la voluntad de Dios, están alineados a su voluntad. Como te decía, tú y yo tenemos el libre albedrío de escoger. Tenemos sueños y luego nosotros tenemos el libre albedrío de escoger si queremos llevar a cabo esos sueños, si queremos que esos sueños se hagan realidad, pero están sujetos a la voluntad de Dios. José, esclavo en Egipto, llegó a ser gobernador de Egipto. Elías fue un hombre que huyó por el desierto y deseó morirse en cierta ocasión, y luego Dios le sacó de esa depresión espiritual. Le llevó a un ministerio más próspero. Jesús, por lo que padeció, dice la palabra, aprendió la obediencia. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. No te opongas al alfarero. Acepta que el alfarero moldee tu vida. Acepta el pecado que hay en tu vida. Si queremos que el alfarero nos moldee como Él quiera, tenemos que aceptar que hemos pecado. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que dejarnos moldear por Él. Hemos mencionado que luego la vasija se lleva al horno, ¿no? Y en el horno pues se calienta para que esa vasija se haga más dura. Pues el horno son las pruebas. Sí, las pruebas son el horno. La vida debe tener sus hornos. En los hornos se prueba nuestra fidelidad, seguirla a pesar de las circunstancias adversas. En los hornos tenemos que tener fe, creerle a Dios en lo imposible, como Daniel. Por ejemplo, no estaba en el horno, pero le metieron en el foso de los leones, que podríamos decir que ese foso de los leones también era una prueba, porque tenía que poner su fe, su confianza en Dios. Y ahora sí, ahora tenemos a los amigos de Daniel, de Belsasar, Sadrac, Mesac, Abednego, todos al horno de la prueba. Ahí se les probó la fe, la fidelidad a Dios. En el horno también se prueba nuestra paciencia, aprender a esperar en el tiempo de Dios. También el amor, aprender a amar, a perdonar. ¿Qué decir del carácter? El Señor quiere moldear nuestro carácter, quiere corregir el carácter que tenemos y lo hace mediante el horno.
La mansedumbre. Soportar a los que nos rodean, ¿eh? Como cuesta. El calor le da al barro fuerza. Le da al barro belleza, ¿verdad? Incrementa su utilidad, su valor. Job atravesó el horno del dolor. Lo puedes leer en Job capítulo 23, versículo 10. Pero la palabra de Dios dice que fueron multiplicados sus bienes. Los 3 jóvenes hebreos fueron arrojados en el horno, como te estaba diciendo, y en él descubrieron que el alfarero estaba allí en el fuego con ellos. Daniel capítulo 3, versos del 19 al 25. Es decir, que Dios, en medio de nuestro horno, en medio de nuestra prueba, está con nosotros. Dios sabe cómo y cuánto calentar el horno. Como dice Santiago, Dios sabe cuánto podemos soportar. No nos va a poner en una situación que tú y yo no podamos soportar. Dios está presente en las pruebas. Y cuando vengan las pruebas, qué bueno que nos podamos rendir al alfarero. Qué bueno que podamos permitir que el alfarero haga su voluntad en nuestras vidas. Fíjate lo que dice ese pasaje de Daniel. Dice que el horno lo calentaron 7 veces más. Versículo 19, Daniel capítulo 3. Nabucodonosor representando al tipo de Satanás. Tenemos a Sadrach. Tenemos a Mesac, a Abed-Negó, Ananías, Misael, Azarías. Yo te invito a que puedas buscar un libro en hebreo para que puedas ver los significados de los nombres. A través de Librería Los Olivos podrás encontrar diferentes libros, diccionarios con traducción al hebreo. Y si sabes los nombres de los 3 amigos de Daniel, te vas a quedar sorprendido. Jehová cubre. Nombre de Ananías, Sadrach. Misael, Mesac, a quien Jehová ayuda. Y Azarías, Abed-Negó, quien pertenece a Dios. Increíble, ¿verdad? Dios sabe las ataduras que hay en nuestra vida. Por eso utiliza el horno de la prueba. Pero cuando pasamos la prueba, relucimos como el oro. Dios se glorifica en medio de nuestras pruebas. Los tiempos críticos, los tiempos de pruebas, son los donde vemos más la gloria de Dios. En esos tiempos es donde vemos más el poder de Dios. En tiempos críticos son los de más gloria. La iglesia fue más poderosa en la persecución. Hoy en día sucede esto también. En la persecución que sufren muchos hermanos en la fe, es cuando la iglesia es más poderosa. La iglesia nació, la iglesia se desarrolló en medio del horno, en medio de la prueba. Y tú y yo podemos ser más poderosos en medio de las pruebas, pero si confiamos en Dios, si confiamos en ese alfarero. Jesús en medio de la prueba, en medio de la tentación, recurrió a la palabra de Dios. Escrito está. Es una buena enseñanza, es un buen tip para nosotros, es un buen consejo. En medio de nuestra prueba, acude al alfarero, al que nos moldea, al que nos hace a su imagen perfecta. Acude a la palabra de Dios. Jesús nos da ejemplo. En medio de tu horno, en medio de tu prueba, qué bueno que puedas acudir a Dios.